Mi compañera Liliana se va a unir, pero conmigo. Bueno, vamos a tomar la clase juntas, pero llega como en media hora porque tuvo algunos percances familiares. Ah, dile que sin problema. Mira, yo creo que en media hora ya concluimos, por cierto. Ah, caray. Sí, va a ser breve. Es que tengo documentación que organizar y literalmente poco tiempo para hacerlo, además de algunos otros pendientes. El tema de esta semana es todavía más sencillo que el anterior. Lo que hice con el grupo B fue darles un poco acerca de fonética. Entonces nos vamos a extender hasta ahí, pero lo voy a hacer más corto. Entonces, ponle tú que tal vez no en media hora como tal, pero sí para las 2:30, más o menos por ahí, yo creo que terminamos. Entonces, Ok, pregúntale si les es conveniente alcanzarte o bien ver después la clase. ok, gracias. Sí, como le parezca mejor. No tengo mucho problema con esa parte. Entonces, vamos a comenzar. El tema de esta semana es el complemento de objeto indirecto. La semana pasada vimos el complemento de objeto directo. Entonces, permítanme ponerle nombre a esto. Después les voy a pasar estos mismos apuntes para que los tengan. Les soy sincero, nunca había visto mis apuntes. Creo que se ven entendibles. Ok, el tema de esta semana es el complemento de objeto indirecto. Si llegan a tener problema viendo la pantalla, me dicen y de hecho, tengo una versión ya hecha de estos apuntes. Entonces, si es el caso que no les pase bien en la pantalla, pues entonces me dicen y ya se los envío por el grupo de WhatsApp. Si no, al final de todos modos se los enviaré. Ok, el complemento objeto indirecto. Cuando nosotros vimos el complemento de objeto directo, vimos que éste respondía a dos preguntas. Podía responder al qui, que es el quién, y al cuá, que es el qué. Esto para el complemento de objeto directo. Respondía a estas dos. Ahora, se supone que el complemento de objeto indirecto también responde a dos preguntas. El complemento de objeto indirecto responde a las preguntas aquí y acuá, que es lo mismo que decir en español. ¿A quién? ¿Y a qué? Es exactamente lo mismo. Aquí, scheiße. Aquí y acuá. Y todavía más preciso. Bueno, este complemento de objeto indirecto nos sirve, o su utilidad radica en el hecho de que nos permite, una vez que lo identificamos, reemplazarlo. ¿Qué va a reemplazar? Va a reemplazar un sustantivo. Entonces, estas dos preguntas nos van a permitir identificar el complemento de objeto indirecto. Y el complemento de objeto indirecto siempre va a ser un sustantivo. ¿Qué quiere decir con un sustantivo? Entonces, cuando hablamos de eso, sí, perdonen, hay algo que no me cuadra aquí. ¿No? Lo voy a poner aquí para que se vea mejor. Ok, va a reemplazar un sustantivo. Este sustantivo, ¿qué es un sustantivo en esta definición para el complemento de objeto indirecto? El sustantivo no va a ser nada más que un être vivant, o sea, un ser vivo. Un ser vivo normalmente podemos considerarlo como, o puede ser considerado,
Para ello, una persona o bien un animal. Eso vamos a tomar como ser vivo, una persona o un animal. Seamos bien puntuales en esto. Persona o animal. Jamás una cosa. Jamás consideramos a una cosa como un ser viviente. Pues jamás, jamás, jamás. Hay que ser bien conscientes de ello. Solamente puede ser o una persona o bien un animal. Eso es un ser vivo. Para ello, necesitamos pronombres complemento de objeto indirecto. Vamos a tener que referirnos un poquito a lo de la semana pasada. Nosotros tenemos nuestros pronombres complemento de objeto indirecto. Ya conocemos los pronombres complemento de objeto directo. Los pronombres complemento de objeto directo son me, te, le, la, nous, vous, les. E inclusive vimos que de entre ellos solo usamos le, la y le. El le para cuando es masculino en singular, el la para cuando es femenino en singular y el le cuando estamos hablando de plural. Se resume a que de todos estos pronombres complemento objeto directo solamente podemos reemplazar 3. Se refieren al él, al ella o al los o las. Y ya. Los pronombres complemento de objeto indirecto inclusive se parecen. Son me, te, lui, nous, vous, leur. Nuevamente, como en estos, solamente vamos a utilizar el de las terceras personas. Tercera persona del singular, o sea, el que corresponde a él o a ella, y tercera persona del plural, que corresponde a ellos o a ellas. Son los mismos que usamos del otro costado. Todos los demás los desechamos. Entonces, para ser más precisos, lui se utiliza para aquello que sea singular. Poco importa que sea femenino o masculino. Y leur va a servir para aquello que sea plural. También sin importarnos si es femenino o masculino. Esto equivale a decir, bueno, mejor dicho, representa a la tercera persona del singular, que son él o bien ella. Y abajo, pues la tercera persona, pero del plural, que son ellos o bien ellas. Eso hay que tomar en consideración. Para las terceras del singular, para las terceras del plural. Y ya. Ahora, ¿cómo se usan? ¿Cómo los vemos? Les decía que la utilidad práctica del complemento objeto directo y del complemento objeto indirecto es el hecho de hablar menos. Ese es el punto de poder identificarlos. En español lo hacemos de modo bastante automático. Entonces, veamos ejemplos. Tomémoslos, bueno, recapitulemos acá. Le y la, por ejemplo, complementos de objeto directo, junto con le. Para el complemento de objeto indirecto, vamos a utilizar lui y leur. Esto
cuando se trate de una persona, bueno, es más, seamos más específicos. Un ser viviente sin distinción de masculino o femenino y luego para dos seres vivientes. Oh, perdón. Dos seres vivientes. También sin distinción de masculino o femenino. Estos van a ser nuestros complementos de objeto indirecto. Ahora, decíamos que el complemento de objeto indirecto es fácilmente identificable porque responde a las preguntas aquí o bien acá. Como tratamos con seres vivientes, muy raramente tendríamos que utilizar esta. Casi siempre vamos a utilizar aquí. Se refiere a un quién, a un alguien, a un ser viviente. Un cuá se refiere a una cosa, a una actividad, no un ser viviente. Entonces, casi nunca utilizaremos a cuá. Tal vez sea el menor de los casos y en muy, muy raras ocasiones. Entonces va a ser aquí. ¿A quién? Ahora sí vamos por el ejemplo. También. Vamos por el ejemplo. Y esta ya es una pregunta para ustedes. En la frase, tu teléfono a Sophie, ¿cuál es el complemento de objeto indirecto? Teléfono, así como está escrito, viene del verbo telefoné. Telefoné quiere decir llamar por teléfono. Entonces, en esta frase de tu teléfono Sophie, ¿cuál es el complemento de objeto indirecto? Sophie. Exacto. Fácil de descubrir. Una, porque de entre todas estas cosas, esto es un pronombre, esto es un verbo, esto es una preposición y Sophie es el sustantivo. La pregunta para identificarlo es aquí, tu teléfono. Ah, caray, escribí esto en muy corto. Teléfono. Aquí tu teléfono. ¿A quién llamas por teléfono? La respuesta, a Sophie. Entonces ya identificamos que el complemento de objeto indirecto es Sophie. O a Sophie, si ustedes gustan verlo de modo más correcto. A Sophie. Voy a usar el salto de página. Ok. Entonces, ¿cómo se reemplaza? Empecemos por saber. Sophie, ¿masculino o femenino? Femenino, ¿no? Exacto. ¿Una o más de uno? Uno. Femenino, singular. Vimos que hay dos formas. Una para femenino en singular y la otra que es para plural. Sea masculino o femenino, solo hay una forma para el singular. Sea femenino o masculino, solo hay una forma para el plural. Entonces, más que la necesidad de querer saber si es masculino o femenino, ya nos importa más saber si es uno o más. Entonces, la que podemos utilizar con algo que está en singular es la forma lui.
sea que Sophie va a ser igual en complemento en pronombre complemento de objeto indirecto a decir Luis. Entonces, esta es una condición de igualdad. Sophie, Luis. ¿Dónde va? Ok, ¿cómo se pone? La frase dice, ¿tú llamas a Sophie? La respuesta podría ser sí, coma. Yo, Luis, corresponde decir a lo, para el masculino en español, o bien a decir la, para el femenino. Entonces quedamos que ella es niña. ¿Cómo contestan esta pregunta? La de tú llamas a Sofía. Sí, yo. ¿Qué me falta aquí? Sí, En español. ¿Perdona? yo la llamo. Exacto. O yo la llamé. Yo la llamo porque Ok. está en presente. Ah, Ujú. ok. Yo la llamo. Dices sí, yo la llamo. La, que es el complemento de objeto indirecto, reemplaza a Sofía. En lugar de decir sí, yo llamo a Sofía, decimos sí, yo la llamo. Y en francés no es más que una traducción. Dice, tu appelles, tu appelles, perdón, tu appelles, me disculpas, tu teléfono a Sophie. La respuesta es oui, je, y ahora en lugar de la ponemos lo que es en francés, je, lui, téléphone. Entonces, si lo ven bien, esto no es más que la traducción palabra por palabra de lo que estamos haciendo. Tu, llamar por teléfono, telefoné, a, Sophie, Sophie, sí, oui, yo, je, la, lui, llamo, teléfono. Se volvió todo, pues, una traducción literal de lo que estamos haciendo. Y es bien sencillo identificar el complemento de objeto indirecto. Otro ejemplo puede ser, para el plural, tu as parlé, es más, tu as parlé a tes parents. ¿Has hablado a tus padres o has hablado con tus padres? ¿Cuál es el complemento de objeto indirecto? ¿Sería tus padres? ¿Padres? Hola, muy bien. Aquí la pregunta es fácil. ¿A quién le hablaste? Pues a tus padres. De hecho, ni siquiera necesitan hacerse la pregunta. En cuanto identifiquen cuál es el ser viviente de la oración, ahí lo tienen. El único ser viviente en toda esta oración son tus padres. Entonces, ¿a quién le has hablado? Pues a tus padres. En este caso, a mis padres, porque no puedo contestar de tú. ¿A quién has hablado? A mis padres. Y listo. Y padres son más de uno, termina con S inclusive. Entonces, el hecho de que termine con S ya quiere decir que es plural. Y para el plural vamos a usar siempre leur. Eso quiere decir que en mi oración dice, ¿tú as parlé a tes parents? La respuesta, oui, je leur ai parlé. Sí, sí, yo les
he hablado. Se vuelve una traducción nuevamente, literal, palabra por palabra. Sí, yo les he hablado. Entonces, para la identificación de los pronombres complemento objeto directo, ¿ustedes tienen problema para identificar el complemento objeto directo? No, al parecer no. Considero más sencillo inclusive que la vez anterior con el complemento objeto directo, porque aquí ya ni siquiera hay necesidad de una pregunta, nada más es de saber identificar qué es un ser vivo y qué no es un ser vivo. ¿Tienen problemas para identificar a los seres vivos de los no vivos? No. ¿No? Nunca dicen, No. ese animal está muerto y resulta que anda ahí. Puede suceder, ¿eh? Puede suceder. No tienen idea de las sorpresas que uno se lleva a veces. Entonces, parece chiste, pero es anécdota. Bueno, entonces con eso no tenemos problema. Su tarea de esta semana es bastante fácil, déjenme proyectárselas. Ok, normalmente... Les decía que ya tenía los apuntes, se los voy a pasar. Yo nunca había visto mis apuntes, creo que no se ven mal. Si tienen problemas para leer mis apuntes, pues pónganse a estudiar cómo se hace la cursiva y cómo se lee, por cierto. Porque este es mi tipo de letra, yo no puedo escribir de otro modo, me cuesta mucho trabajo escribir de otro modo. Entonces, tendrán que aprender a leer cursiva. Además de que en Francia se escribe en cursiva. Entonces, se acostumbran o se acostumbran. Aparte, supone que ustedes son los que más tienen oportunidad. Hoy precisamente, sus compañeros de Mexprotec tuvieron la entrevista final. Originalmente eran 6 personas. Esas 6 personas acreditaron 5 el nivel de francés. Solo 5. No entendí qué pasó con la última. Bueno, sí entendí. Padece dislexia, entonces la dislexia ya es difícil en tu idioma y la verdad es que en otro idioma debe de ser todavía peor. Pero ella quedó fuera, de ahí de sus 5 compañeros restantes, una decidió no participar y quedaron 4. De esos 4 pasaron al examen técnico. En el examen técnico, eso mezclado con su promedio quedaron 3. Cabe decir que el cuarto se quedó afuera por su promedio, no por su desempeño. Tenía el promedio más bajo que había. La convocatoria pide un 9. Él tenía 8.87. Los otros 3, 2 mujeres y un hombre de diferentes áreas, tenían cerca del 10. Entonces, hoy hicieron la entrevista final a las 8 de la mañana y de aquí el que sea seleccionado, literalmente se va a Francia. Entonces, el meollo del asunto aquí. Cumplan con sus tareas, hagan las cosas bien, tienen ustedes más oportunidad, no es nada difícil y en algún momento tendrán que estar en este punto. O sería el ideal, y si no, hay muchas más cosas a las que pueden postular por el solo hecho de hablar francés. Entonces, traten de echarle ganas. Les comparto mi pantalla, entonces les decía acerca de su actividad de esta semana. Qué flojera meterme al aula virtual. Veamos FR3, semana 4. Para que no vean las respuestas. Está tardando un poco. Está tardando mucho. De hecho, creo que ya se trabó. A ver, permítame tantito. Sí, efectivamente. No sé por qué se había trabado, pero bueno. Aquí está el de esta semana. Lo único que tienen que hacer es identificar
si en la frase Jean a aidé Sophie a réviser, Jean ha ayudado a Sophie a estudiar o a repasar. Si tiene complemento de objeto directo, si tiene complemento de objeto indirecto, si tiene ambos, o bien no tiene ninguno. Solamente una opción es aceptada, ¿eh? Entonces, ustedes escogen. ¿Cómo van a saber? Formúlense las preguntas. Qui y aquí. O aqua, o perdón, o qua. Para complemento objeto directo, 2. Entonces quedamos qui, qua. Y para el complemento objeto indirecto, aquí. Y ya, nada más. No tienen más que preguntarse eso 10 veces. No hay más allá de eso. Antes de continuar, ¿alguno o alguna tiene una duda con respecto a este tema o al anterior? De mi parte, no. Okidoki. De mi parte tampoco, maestro. Déjenme ir por mi cargador súper rápido porque si no se va a acabar la batería de mi laptop. Listo. Ok. La otra parte. Ok, esto es lo que hay que hacer con los programas de CGUT, seguir el ritmo, bla, 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 bla. Pero también creo que es importante que nos pongamos a repasar un poco las partes básicas del francés. Entonces, en la semana anterior, lo que hice fue hacer un pequeño repaso del conocimiento básico del francés. Como quiero llevar el mismo ritmo, o para no salirme del contexto como tal, déjeme abrir un nuevo PDF, que diga una nueva nota, proyectárselas y empezar. Vamos a ver los aspectos básicos del francés desde un inicio. Me imagino que a algunos todavía les fallan, entonces creo que no está de más. Ujú. Déjenme dejar, ahora sí que déjenme dejar de compartir esto. Listo, listo. Esta parte es más divertida. A mí me resulta engorroso lo del complemento objeto directo e indirecto. No tiene algo muy entretenido. Casi todo lo hacemos heurísticamente, pero hay que por lo menos conocer cómo funciona para poder reproducirlo. Entonces es necesario ver esos temas. Esta parte, insisto, es más tranquila. Déjenme compartir mi pantalla en mi computadora. Esta no, necesito esta. Estaba acá y estaba aquí. Ok, comencemos desde lo básico, las bases. A final de cuentas, las bases son la esencia. Entonces vamos con pronom. Estos se llaman pronombres sujeto. ¿Cuántos pronombres hay en español? ¿Cuántos pronombres personales conocen en español? No, nadie se anima, nadie sabe, nadie supo. 6. Cerca la bala, te faltan 2. 6, ¿no? No, son 8. Tienen tendencia a omitir lo más importante, sobre todo ustedes que son mujeres.
Los pronombres personales nos los enseñan. Yo, tú, él, omiten el ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Son 8. Pero a menudo los decimos yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Por eso dicen que son 6. Pero existe ella y él. Entonces tenemos 8 pronombres personales en español. Tenemos el yo, tú, él, ella. Después tenemos nosotros, ustedes, ellos y por último, ellas. Estos pronombres están divididos. Están divididos en primera persona del singular, segunda persona del singular y a estas se les denomina terceras. Todo esto de aquí, singular. O sea, 1. Singular, primera, segunda y tercera. Hacia abajo tenemos primera persona del plural, segunda persona del plural y terceras personas. Todo esto del plural. O sea, 2 o más. Ups. ¿Cuántos pronombres sujeto hay en francés? En español son 8. ¿Y en francés? 6. Nope, ¿te quedaste corta? ¿Quién dice más? ¿Nadie dice más? Es el tercer cuatrimestre. ¿Quién dice yo? ¿Quién adivina? La pista ¿No es que son son 9? Exacto, son 9 pronombres personales en francés. En español son 8. Tienen su equivalencia. La equivalencia de estos es que el yo se dice je. El tú se dice tu. Él se dice il. Ella se dice elle. Nosotros se dice nous. Ustedes se dice vous. Ellos se dice il y ellas se dice elle. Hasta aquí llevamos 8. ¿Cuál es el noveno? El noveno es on. Esto sigue siendo primera del singular, segunda del singular, terceras del singular, primera del plural, segunda del plural y terceras del plural. Primera, segunda, tercera, pero aquí del singular y abajo del plural. Ok, ¿cuál es la traducción del nosotros al español? ¿Alguien sabe qué quiere decir? ¿Puedes repetirme, Inge? Ay, Perdón. perdón. ¿Cuál es la traducción del on al español? De este de aquí, ¿cómo se traduce al español?
¿No sería como un equivalente de nosotros? Ajá, es un nosotros, pero es un nosotros en singular. Es chistoso, el concepto no existe. En español nosotros quiere decir nosotros, se refiere a más de uno. Pero en francés este on quiere decir nosotros en singular. Entonces, tiene algunos aspectos a considerar. Primero, este on se utiliza en el francés oral. ¿Por qué? Porque se busca que cuando hablemos, eh, pues sea lo más corto posible. ¿Cómo definir este on o cómo hacer la comparación con el otro? En un pequeño universo, como este, somos personas, imaginemos que aquí están personas que vienen a la universidad. Dentro de ellas, aquí estoy yo. Todo esto, en español decimos, nosotros estamos en la universidad. Solamente lo voy a poner así en pequeñito. Nosotros estamos en la uni, ¿no? O sea, ¿quiénes? Todas las personas y yo. Pero ahora, imaginemos que estuvieran ustedes aquí en clase presencial. Entonces, de todo el universo de personas presentes, nosotros somos este subgrupito. Y decimos también en español, nosotros estamos en la uni. Esto se vuelve complicado. En español se dice del mismo modo, en francés se dice de modo diferente. Para que lo entiendan mejor, ahorita regresamos aquí. Según estudios, y estoy seguro que su propia experiencia, nosotros, los mexicanos, comemos tortilla. ¿Esto es cierto o falso? ¿Es cierto o falso que nosotros los mexicanos comemos tortilla? Cierto. Es cierto, ¿no? Cierto. Es cierto y falso. ¿Eh? ¿Por qué es cierto y falso? Ok. ¿Alguno de ustedes está a dieta? No. ¿Alguien se Ese ha puesto a concepto no dieta? está en México. ¿Alguien se ha puesto a dieta en alguna ocasión? Lo primero que te quitan es el pan y la tortilla. Yo tengo una amiga que está a dieta. Ella no come tortilla y no come pan. Sin embargo, es mexicana. Tomando en cuenta a ella y que es parte de los mexicanos, ¿esta expresión es completamente verdadera? ¿Que nosotros los mexicanos comemos tortilla? Entonces aquí solo depende de la No. perspectiva, ¿no? Dependiendo del caso. Exacto, es un asunto de perspectiva. En español es lo mismo, ¿no? O sea, no cambia, nada más es la perspectiva. En francés se expresa diferente. Lo que les decía aquí arriba, por ejemplo, cuando abarcamos a toda la población que está en la universidad, decimos en francés, nous sommes à l'université. Nosotros estamos en la universidad de modo general, o sea, todos los que estamos en la universidad. Y abajo, donde me refiero a mi subgrupo dentro del grupo mayor, ya utilizo on, ya digo on est à l'université. El on se utiliza cuando nosotros nos referimos a un grupo de personas en la cual nosotros estamos presentes, ¿no? Y queremos separarlo del resto. Y se utiliza sobre todo de modo oral. Para retomarlo, nosotros los mexicanos comemos tortilla. Se traduce al francés como nous
sea, nosotros. Les Mexicains. On mange des tortillas. Ya se dieron cuenta que estoy utilizando tanto el nous como el on. ¿Y cómo traducimos esa frase? Si la traducimos palabra por palabra, dice, nosotros los mexicanos, nosotros comemos tortillas. ¿Qué dice mi frase? Aquí le quita el asunto de perspectiva que hay en español. ¿Cómo le quita el asunto de perspectiva? Nosotros los mexicanos, o sea, los que somos mexicanos, comemos tortillas, pero solamente nosotros, los que comemos tortillas. No sé si me explico. Para hacerlo más entendible. Dice, comemos tortillas. ¿Quiénes? Los que comemos tortillas. Los mexicanos. Los mexicanos es el grupo general. Y solo los que comen tortilla, comen tortilla. Sé que suena chistoso y redundante. Es como, yo estoy arrojando esto, ¿no? Mi cartera. Ay, ya salió mi dinero. Ok. Yo estoy jugando con mi cartera. ¿Quién? Solo yo. ¿Ustedes pueden jugar con una cartera? ¿O no pueden jugar con una cartera? ¿O nunca han jugado con una cartera? ¿Viéndolo bien? Estoy seguro de que sí, en algún momento han tenido una y pueden hacer eso, o pueden empezar de ociosos, ¿no? Pero solo la persona que está realizando la acción está realizando la acción. Entonces, el on se utiliza para decir nosotros cuando nosotros estamos llevando a cabo la acción y no estamos tomando en cuenta al resto de personas que no la están haciendo. En esta frase, nosotros los mexicanos comemos tortillas. En francés tenemos que decir, nous les mexicains on mange de tortillas. Sería como decir, nosotros los mexicanos que comemos tortillas, comemos tortillas. Porque aquellos mexicanos que no comen tortilla, no comen tortillas. Sé que suena un poco complejo, pero se van a dar cuenta de que en francés es bien común. Tan común que lo único que tienen ustedes que hacer, y tal vez se equivoquen en un 10% de las veces, es tomarlo de este modo. Si van a decir, nous allons manger, vamos a comer, nosotros vamos a comer. En francés, en la tradición oral, dicen, on va manger. Entonces esto sería precisamente para los que ejecutan como tal la acción, ¿no? Exacto, exactamente, Ah, solo aquel que ejecuta la acción. Lo aíslas de los demás. Si estuviésemos todos juntos y solo yo voy a comer junto con otra persona, decimos vamos a comer. ¿Quiénes? Solamente nosotros los que vamos a comer. Ustedes, aunque estén ahí, no van. Entonces, efectivamente, solamente son los ejecutantes. Nada más. Lo van a utilizar. No se preocupen tanto por eso. Practiquen leyendo o escuchando y se van a dar cuenta de que solitos ustedes mismos lo van a incorporar a su lenguaje. Viene con la práctica. No hay nada de malo en hablar de este modo. Si ustedes no quieren quedarse con el conocimiento del on, siempre pueden decir no sin problema. Se oye bien, sigue siendo común, está bien visto, es una manera muy correcta de expresarse, entonces no causa ningún conflicto. ¿Ah? Y esos son los 9 pronombres que se ven desde el inicio. Hay que identificarlos. La segunda parte de este repaso se refiere a
la conjugación en presente. ¿Qué tan buenos o buenas son conjugando? ¿Tienen dudas para empezar? ¿No tienen dudas? Me puedo ahorrar entonces esta parte. Sería perfecto. Ok. Conjugación en presente subjuntivo. El presente subjuntivo no es más lo que nosotros conocemos como presente simple en español. En español, nuestros verbos terminan en ar, er, ir. Son 3 grupos. En francés son 3 grupos también, pero tienen divergencias con respecto al español. El primer grupo en francés tiene la terminación er. La terminación er está presente en más del 90% de los verbos que existen en francés. O sea, de todos los verbos que existen, ustedes, si aprenden a conjugar el primer grupo, sabrán conjugar el 90% de la totalidad de ellos. Entre algunos de estos verbos se encuentran, de los que más utilizo para darles ejemplos, parler, hablar, cuisiner, cocinar, manger, comer, écouter, escuchar, etc. Los identificamos, termina en ER, termina en ER, termina en ER, termina en ER. Así sabemos que son verbos del primer grupo, porque tienen la terminación ER. Suena idiota, pero créanme, es necesario. La pregunta, ¿cuál es la terminación de los verbos que terminan en ER? ¿Alguien me puede contestar mi pregunta? R. Perfecto. Sé que suena bien sencillo, no tienes idea de en un examen cuántas personas no han contestado la pregunta, ¿cuál es la terminación de los verbos que terminan en ER? Le sucede lo que le sucede a aquellos a los que les preguntan de qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón. Sucede, en algún momento caes o caíste porque te agarran descuidado. Así, mis exámenes, cuando tengamos la oportunidad de estar frente a frente, se darán cuenta de que poseen todas las respuestas dentro. Son tan fáciles que casi nadie los pasa. Es la cualidad de tener todo enfrente y por tanto no lo ves. Entonces, ¿cómo se hace en español la conjugación? La conjugación de nuestros verbos en español se hace así. Yo, por ejemplo, tengo el verbo hablar. Lo que tengo que hacer es quitarle la terminación. Quedamos que en español las terminaciones son ar, er, ir. Entonces, ¿cuál es la terminación del verbo hablar? Ar. Ar. Entonces, si yo le quito la terminación, me queda H, A, D, L. Y ahora, dependiendo del tiempo, le voy a poner la terminación. La terminación la vamos a manejar ahorita solo en presente. Decimos, yo hablo, tú hablas, él o ella habla, nosotros hablamos. Nosotros hablamos. Ustedes hablan, ellos o ellas hablan. Si cambiamos de verbo y ahora en lugar de hablar utilizamos el verbo caminar, le quito la terminación AR y queda camin. Queda camin. Y ahora digo, yo, perdón.
Digo yo, camino. Tú caminas. Él o ella camina. Nosotros caminamos. Ellos o ellas caminan. Perdón, ustedes caminan. Ellos o ellos caminan. Lo único que hacemos es ponerle la terminación y siempre funciona igual. Le quitas la terminación, te quedas con la raíz y ya pones la terminación del tiempo. En este caso, el presente. Sucede exactamente lo mismo en francés. Exactamente lo mismo. Si nosotros tomamos dos verbos en francés, como es parler, hablar, y por ejemplo entonces de los de arriba, cuisiner, cocinar, la terminación de los verbos en ER es ER. Por lo tanto, yo le quito ER y me quedan sus raíces. P, A, R, L, y del otro lado, cuisine. Perdón. Cuisine. Sin la terminación ER, me quedan parle y cuisine. Vamos a la conjugación de los verbos del primer grupo en presente. Recordemos nuestros pronombres. Nuestros pronombres se pueden agrupar en 6 igual que en español. Decimos je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Tomamos la raíz del verbo parler y queda parle, 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 parle y parle. Y al igual que en español, una vez que tenemos la raíz, lo que hicimos aquí arriba, tenemos que ponerle la terminación que corresponda. Las terminaciones para el presente en francés son E, ES, E, ONS, EZ y por último ENT. Ojo, en francés nunca pueden prescindir del pronombre. Lo que se hace, por ejemplo, en español decimos como manzana. ¿Quién? Asumimos que el yo. Pero en francés, al igual que en el inglés, no pueden omitir el pronombre. Dicen je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. ¿Por qué? Porque si no utilizan el pronombre, suenan así. Parle, 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 parlons, parlez, parle, parle. Eso quiere decir que de los 9 pronombres, de esas 9 conjugaciones, 7 de las 9 suenan igual. ¿Y cómo saben cuál es? Porque dicen el pronombre, je parle. Eso es lo que los diferencia. En resumen, la terminación E no suena, terminación ES no suena, E no suena, la S no suena, la Z no suena, ENT no suena. Y eso hace que los primeros 3 y el último suenen igual. Parle, 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 y abajo parle. Solamente hay parlons y parler, que son identificables. Les decía entonces que sucede con todos los verbos que terminan en ER. Necesitamos entonces nuestros pronombres. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. Necesitamos la raíz de nuestro verbo, que es quitarle la terminación. Y ya dice je cuisine. Je cuisine. Vaya, es escribir cuisine. Cuisine, 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 cuisine. Y agregarle las mismas terminaciones que le agregamos hace un momento. O sea, siempre va a ser E, ES, E, ONS,
EZ y por último ENT. Igual les decía, no suena, no suena, no suena, de aquí no suena la S, no suena la Z y todo esto no suena. Y entonces suenan cuisine, 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 cuisinon, cuisine, cuisine. La forma correcta es je cuisine, tu cuisine, il cuisine, elle cuisine, on cuisine, nous cuisinons, vous cuisinez, il cuisine, elle cuisine. Y ese es el secreto de los del primer grupo. Una vez que sepan los verbos del primer grupo, ustedes ya tienen acceso a la conjugación del 90% de los verbos que existen en francés. Lo cual no está nada mal. Después de los verbos del primer grupo en francés, pues obviamente están los del segundo grupo. Los del segundo grupo siguen casi la misma mecánica. Deuxième groupe. Terminación. IR. Los verbos del tercer grupo terminan en IR. Segundo, perdón. El segundo grupo termina en IR. Un ejemplo de estos verbos es el verbo finir. El verbo terminar. Perdón. En lo que refiere al verbo terminar, nuevamente, tienen sus pronombres personales. Otra vez. Je. Perdón, me estoy dando cuenta de que mi tablet no está cargando, entonces tal vez en algún momento ya va a dejar de funcionar. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. Ahora, ¿qué hacemos con el verbo finir? Este verbo finir lo que vamos a hacer es igual, quitarle la terminación IR y quedarnos con la raíz. La raíz es... Perdón, un tantito. ¿Se conecta por Bluetooth o por cable? Bluetooth. Si acaso no tuviese carga, lo conectas a un cablecito de los normales. Normal. Okay. Está del otro lado. Ahí, la franja negra, opuesto, lado opuesto. Esa. Va, gracias. Entonces, Va que va. Ok, le quitan la terminación IR. Entonces les queda la raíz. La raíz entonces es fin. Fin, 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 fin y fin. Lo único que hay que hacer es igual, agregarle la terminación. Cambian las terminaciones para el segundo grupo. Se convierten en IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ y por último ISSENT. Se pronuncia, para que aquí no tengan problemas con la pronunciación, fini, 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 finissons, finissons, finissez. Perdón, les dije pronunciación. Finissons, finissez. Y por último, finis. Esa sería la pronunciación. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Eso es el segundo grupo. El segundo grupo representa alrededor del 5 a tal vez el 8% de ese 10% restante con respecto al grupo de arriba. O sea, entre estas dos conjugaciones está el 95% al menos de todos los verbos que existen en francés. Por último, el tercer grupo. El tercer grupo es el más sencillo, diagonal, difícil.
¿A qué me refiero con más sencillo, diagonal difícil? Pues que los verbos del tercer grupo son acciones irregulares. Los verbos del tercer grupo tienen las terminaciones comúnmente o y ere o bien ere, pero también hay algunos irregulares cuya terminación es ere o bien y ere, tal como las terminaciones del primer y el segundo grupo. No se compliquen tanto, los van a identificar muy fácilmente. Quédense con que terminan en o y ere y en ere, y si ustedes gustan una tercera, DRE. Así va a ser más fácilmente identificable. Los verbos del tercer grupo tienen estas terminaciones. Algunos tienen ER y ERE. Y eso representa el resto de los verbos que tienen que aprender en francés para conjugar. ¿Por qué les decía que es lo más fácil, diagonal, difícil que hay? Porque hay una sola regla para aprender esto, que es les apprendre par cœur. Aprenderlos de memoria. Hay que aprender estos verbos de memoria. Ahora, dentro de estos verbos que tienen que aprender de memoria, no se tienen que aprender todos, tienen que aprender nada más los que vayan a usar. Entonces, dentro de los más usuales de estos, tienen que aprender forzosamente el verbo ir, aller, el verbo venir, venir, el verbo être, que es el ser estar, y el verbo avoir, que es el haber o tener. ¿Por qué tienen que aprenderlos forzosamente? Porque resulta que estos verbos, el aller le sirve para la formación del futuro próximo, el venir para la formación del pasado reciente, el être y el avoir le sirven ambos para el pasado compuesto, y el être además sirve para el presente continuo o presente progresivo. De ahí otros verbos que deberían aprender porque les sirven, son el equivalente, uno de los modales y otro construye más. Los verbos pouvoir, que es poder. Scheiße. Pouvoir es poder. El verbo faire, que es el verbo hacer. Y el verbo vouloir, que es el verbo querer. Estos tres verbos también son usuales. Entonces, apréndanlos por favor de memoria. Voy a dejar de proyectarles mi tablet y les voy a proyectar mi computadora, puesto que me queda 3% de batería. Hasta ahorita no sé si tienen alguna duda. Al parecer no. Por el momento no, maestro. Perfecto. Entonces, vamos por la última parte. Después de esto ya daremos por terminada la clase. Creo que es esta, sí. Creo que sí, ahí están viendo mis notas, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Okidoki. Entonces, vamos por esta parte de la fonética. La fonética es súper importante en francés. Es importante porque una buena pronunciación da una apariencia diferente. En alguna ocasión tuve un alumno que hablaba muy mal en cuanto se refiere a estructuras, pero tenía un muy bonito timbre de voz, ¿no? Y pronunciación. Entonces, cuando la gente lo escuchaba, decía, oye, qué bonito hablas francés. Y yo cada vez que lo escuchaba, solo escuchaba los errores que cometía al tratar de expresarse. Como la gente no le entendía, lo único que hacía era guiarse por el sonido y se oía bonito. Entonces resulta que de algún modo es como si dijéramos que verbo mata carita. Era, este tipo hacía que luciera tan bonito que no importaba que hablara mal en las estructuras. Pero la fonética
siempre es y será importante. ¿Cuántas letras tiene nuestro alfabeto en español? Es un conocimiento que tienen desde la primaria. ¿No? ¿No dan cuántas letras tiene el español? Ok, Son voy a 27, sumar. No, 26. Andaba cerca. Eso es bueno. Tiene las mismas letras que tiene el alfabeto francés y el alfabeto en inglés. 26 letras. Con el paso de los años, del español desaparecieron las letras che, que era una mezcla de una C y una H, la doble L, que eran dos Ls, la doble R, que eran dos Rs, y una peligraba en desaparecer, pero afortunadamente ahí se conserva. O sea, sí hemos tenido letras que han desaparecido. Desapareció la ñ, que no es más que una N con un acento nasal. En lugar de compartirlos así, lo voy a compartir junto. A ver, si están viendo mi pantalla de Chrome, ¿ven mi mouse? Sí, Ah, bueno. está Era por la la duda que tenía. Ah, perfecto. Ok. Ok. En español existen 5 vocales. La A, la E, la I, la O y la U. Y existe en realidad una sexta vocal, que es la Y. Esta se llama I latina y esta Y. Existe en el griego, mejor dicho, existe desde el griego. Como saben, el español tiene su origen en el latín. El latín tiene otros 4 hijos, aparte del español. Son el español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. Esos 5 son hijos del latín. El latín a su vez nació del griego. La Y se trae desde el griego para sustituir, mejor dicho, para representar un sonido que no existía en el latín, que es el sonido I. ¿Dónde se usa? Se usa en la Y, por ejemplo, cuando dicen ay, ay, son 2 I, hacen que vibre, ay. Y no se dice ya, se dice ya, 2 Is, ya. Ay, ya. Al igual que cuando dicen en inglés you, no dicen you, dicen you, 2 Is. Entonces, en el alfabeto francés hay 6 vocales. En realidad existen 16 vocales en el francés, pero solo 6 aparecen en el alfabeto. A, E, I, O, U, I, la Y. Después de todas esas letras, tenemos A, B. Hay que hacer una diferencia entre la V y la V. ¿Cuál es la diferencia? La B es explosiva. No sé. Bomba. Bomba. Y la V es la labiodental. Vaca. O sea, la labiodental porque sus dientes pegan contra o aprisionan su labio. Labiodental. Vaca. Vaca. ¿Quién de ustedes ha dicho en su vida, si tienen algún amigo que se llame Valentín, le dicen Valentín o le dicen Valentín? Se llama Valentín. La mayoría le dice Valentín con B de burro. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a pronunciar. Por ejemplo, preguntan, ¿se escribe con B de vaca o con B de burro? En ambas oraciones están pronunciando B. Esa pregunta no existe. Sería, ¿se escribe con B o se escribe con V? Y si alguien pronuncia bien, creo que no se confunden. ¿A poco confunden vaca con vaca? ¿Se oye igual? Vaca, vaca. No, no se escucha igual. Y nadie se toma el tiempo de decir, mira, una vaca. Le hacen, mira, una vaca. Es cuestión de pronunciación. En el español no importa tanto, pero en el francés sí. En el francés puede pasar de decir una buena palabra a decir una grosería solo por el hecho del sonido de la letra. Entonces es importante pronunciar bien.
El alfabeto entonces dice A, B, C, D, E, una E hacia adentro, E, F, G, G, H y G. Si vieron, aquí está representado doble LSH. ¿Qué quiere decir? Que pegan los dientes y luego hacen G, G. Y aquí al revés, SH y luego doble L, que empiezan con un sh y lo cierran. G, G. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, sonido gutural, R, S, T, U. Es como poner boca de U, poner la lengua contra los dientes abajo como en la I, y al mismo tiempo sacar aire. Sale como un chiflidito. U, U. Luego tenemos V, W, X, Y y por último Z. Son las 26 letras que están presentes en el alfabeto francés, que son las mismas que están presentes en el alfabeto en español. La ñ desaparece porque no es más que una N con acento nasal. Y se puede producir el sonido en francés, pero con la conjunción de otras letras que luego vamos a ver. Les doy un último ejemplo, o mejor dicho, les doy un ejemplo último acerca de por qué es importante. Aquí dice, je veux embrasser ton cou. Y aquí, si ustedes cambian el sonido Q por el sonido Q, quiere decir algo muy diferente. Lo primero, suena hasta bonito. Dice, yo quiero besar tu cuello. Je veux embrasser ton cou. Es agradable. Pero si dicen, je veux embrasser ton cul, por la pronunciación tan sencilla como es, entre Q y Q, esto ya puede merecer una cachetada. ¿Por qué puede merecer una cachetada decir je veux embrasser ton cul en lugar de ton cou? Vaya, esto es cuello. Entre esto y esto hay una espalda de diferencia. Aquí está el cuello, aquí está la espalda y después sigue él. Y eso es lo que lo hace grosero. Y depende nada más de la pronunciación. Entonces, en francés sí es muy importante una buena pronunciación. No existe el doble sentido en francés, pero sí existen palabras muy similares a unas que no tienen doble sentido o que no quieren significar otra cosa y que pueden variar el significado de sus frases solo por una mala pronunciación. Puede pasar de algo romántico o algo demasiado atrevido. ¿Tienen dudas? No, gracias. ¿No? Okidoki. Entonces, pues sin más, podemos dejarlo aquí por el día de hoy. En un momento les mando, es más, de una vez, les voy a mandar mis apuntes al grupo. Y ya si quieren, pues ya pueden, ya lo podemos dejar acá. Déjeme buscar. Bueno, mejor dicho, déjeme encontrar. Ok, mis apuntes para el grupo A. Wow, con ustedes creo que no tengo ningún mensaje. Bueno, pareciera que no tengo muchos mensajes con ustedes y por eso no los encuentro. Entonces déjenme buscarlos con calma y ahorita se los envío, ¿va? Entonces lo dejamos aquí y nos vemos durante la próxima semana. ¿Ok? Así que pórtense bonito. ¿Ok? Sí, ¿no? ¿Se quieren quedar aquí? Les dejo abierta la sala para que platiquen. Ya estaba esperando que recibiera Gracias. las pizarras. Gracias. Ok, por nada. Gracias, Pórtense hasta bonito. luego. Buen Hasta día. luego. Es que estaba esperando las contigo.
Mándeme. Que no alcancé a escuchar. Pero bueno, pórtese bonito. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego, maestro. Chao, chao.